No se siente, póngase sobre sus pies. Isaías capítulo 6. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Se lee la palabra honrando al Padre, al Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y hoy, ¿cuántos podemos alabar al que es santo, 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 a Jehová de los ejércitos? Toda la tierra está llena de su gloria. Puede tomar su asiento. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Aleluya. Toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová llenó su casa con un humo. Y ese humo hoy vendrá a este lugar. El humo de la gloria del que está en el trono, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Alaben a Jehová sol y luna. Todos los creados alaben a Jehová, porque Él dijo y fue hecho en su nombre. Aleluya. Vive por los siglos de todos los siglos. Estamos en el tiempo venidero. Estamos en el último tiempo. La iglesia está siendo pasada por el fuego. El pueblo esperando a su novia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él va a presentar a la novia delante de su Padre. ¿Y cómo está la novia de Dios? ¿Cómo está la novia del Señor? ¿Cómo será presentada la novia de Dios delante del Padre? Un día, cerca de que la trompeta suene. Estamos en el final tiempo. Estamos ya a muy en breve de volar con el que siempre ha esperado nuestra alma. Estamos en muy en breve. Yo quiero que tú alabes, yo quiero que tú alabes a Dios, que no calles tu alabanza.
que la gloria de Dios descienda. Pero cuando tú empieces a alabar y abrir tu boca, amado pueblo de Dios, un bachado, algo grande tiene que pasar hoy en el nombre de Jehová. Algo grande tiene que pasar hoy. Que esta fila alabe a Dios. Que esta fila alabe a Dios. Que esta fila empiece a alabar a Dios. Que esta fila empiece a alabar a Dios. Que esta fila empiece a alabar a Dios. Que la agua viva hoy esté fluyendo. Que el ángel de Jehová baje. Aleluya. Siento una corriente especial del Espíritu Santo. Aleluya. Que ya se está moviendo. Ya los aires fueron despejados. Ya los vientos fueron despejados. Alma mía, alaba a Jehová. 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 Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Oh, poderoso Rey. Aleluya. Oh, rica cara. Lluvia de fuego bajando. Hay una lluvia de fuego que ya está bajando. Hay una lluvia de fuego que ya está bajando. Ponte de pie y alaba. Ponte de pie y alaba. Ponte de pie y alaba. Ando su presencia. Alaba, alaba. Alaba, alaba. Porque Jehová pinta en medio de la alabanza de su pueblo. Oh santo. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Hoy empieza a mover Dios. Dios se está moviendo, Jehová. Dios se está moviendo. Alabado sea Dios, aleluya. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Aleluya. En el 2017, a la novia para la iglesia. Recuerdo yo que Él nos citó ahí a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya estábamos en el templo, llegaron algunos hermanos. Empezamos a cantar alabanzas a Dios, adoración a Dios. Y el altar estaba lleno de flores. Y yo sentirme físicamente un poco mal, un poco débil, sin fuerzas. Y ya eran las 6:30 cuando me sentía sin fuerzas y como que la respiración me faltaba. Mi cuerpo empezó a caer lentamente al piso. Yo me encontraba ante un altar muy grande. Todo estaba oscuro en ese lugar. Y yo estaba ahí frente a aquel altar grande. De pronto empecé a ver. Y yo me sentí muy pequeño delante de aquel gran trono y delante de aquel gran altar. Y yo solamente miré unas faldas que arrastraban hasta donde estaba aquel trono. Y miraba unos pies como un carbón encendido. Y yo empecé a temer. Y me dijo: te voy a mostrar cuando la iglesia esté aquí. Estás delante del gran juez y hoy entregarás cuenta, porque este es el gran tribunal donde entregarán cuentas. Evangelistas, misioneros, pueblo de Dios que un día alabó a Dios como hoy tú y yo lo estamos haciendo aquí. Empecé a ver una hilera de ángeles a la derecha de aquel gran trono. Y empecé a ver libros cerrados. El libro de la vida. Y el libro fue abierto. Y Él dijo: porque es ahora que los libros se abrirán. Un libro, otro libro y otro libro. Eran muchos libros.
Así estará un día la iglesia entregando cuentas. Y esto ya está en breve. Seré un juez fiel y justo para juzgar a las naciones. Empecé a ver que pasaba un pastor a entregar cuentas a Dios. Y Dios empezaba a mostrar todas las acciones de él. De pronto el Señor me decía, mira, porque vivía una vida de doble ánimo. Empezaba a mirar otro pastor que entregaba cuentas a Dios y Dios decía, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no llenaste tu lámpara de aceite? ¿Por qué no me buscabas en clamor, en oración? No me buscabas en ayuno. Tu vida estaba seca delante de mí. No tenías amor. No restaurabas, no sanabas, no levantabas. Y el Señor le decía que el ángel está su nombre en el libro de la vida. Y aquel ángel decía, Señor, no hay ninguna letra, ningún nombre con el nombre de aquel pastor. Veía ángeles altos con cadenas en sus manos y aquellos ángeles lo encadenaban de pies y de manos. Iban encadenados. Y escuché la voz del que estaba en el trono que dijo, porque el pozo del abismo se ha abierto. Y fue lanzado aquel pozo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque esta es la muerte segunda. Y yo tenía temor, tenía miedo, y cuando yo empecé a acercarme ante él, él dijo, he venido a juzgarte. De pronto yo pude ver que esas pantallas se pusieron en blanco y yo temblaba de miedo, de temor ante aquel que estaba en ese trono. Y las pantallas quedaban en blanco. Y él decía, bienvenido al reino de los cielos. Y yo me preguntaba por qué esas pantallas están en blanco, y él decía, porque aquí fuiste lavado con la sangre del Cordero, y aquel que es lavado con la sangre del Cordero, sus pecados le son perdonados. No hay condenación alguna para aquel que ha creído en mí, Jesucristo de Nazaret. Y su palabra lo dice, no hay condenación para aquel que creyó en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él dijo, bienvenido al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tus pecados no son vistos, porque yo ya los perdoné, y cuando yo perdono, yo olvido y restauro. Eso es lo que le falta a la iglesia para irse con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Un arrepentimiento, porque esa es la iglesia que entra al reino de los cielos. La iglesia santa, la iglesia limpia, la iglesia que busca a Jehová en espíritu y en verdad. Aleluya. Bendito es Dios. Bendito es Jehová el Señor. Aleluya. Él me dijo, este es el gran tribunal. Dile a la iglesia que muy pronto estará delante de mí y me entregará cuentas. Me dijo, ahora te tengo que mostrar la venida del Hijo del Hombre. Miré a un Señor puesto en el cielo y en los aires con un chofar en su boca. Y él dijo, porque aquí la trompeta ha de sonar y el que ha de ir, ha de venir. ¿Cuántos esperamos al Hijo del Hombre, a Jesús? Y él dijo, porque no un ángel ni un arcángel tocará la trompeta, sino yo mismo, Jesucristo, con voz de arcángel, de mando y de trompeta, llamaré a la novia a venir conmigo, y la novia despertará y la iglesia vendrá conmigo.
Bendito sea Jehová. Yo pude ver a aquel Señor puesto en los aires y empezó a sonar aquel shofar. Y cuando empezó a sonar aquel shofar, salía una voz que se expandía como eco a los 4 ángulos de la tierra, de norte, sureste y oeste. Y era una voz potente, que los cielos se empezaron a remover y la tierra empezó a temblar. Y aquella voz dijo: iglesia mía, iglesia mía, sube acá, que la cena de las bodas del Cordero está lista ya. Oh, bendito es el Señor que viene en las alturas. Bendito es Jehová que viene. El que ha de venir no tarda. Volvió a decir por segunda vez: iglesia mía, sube acá, que la cena de la boda del Cordero han llegado ya. Y por tercera vez dijo: iglesia mía, sube acá, que las cenas de la boda del Cordero han llegado ya, 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 han llegado ya. Pronto sonará la trompeta y el Señor vendrá como ladrón en la noche, a la hora que la iglesia menos lo tiene pensado. Los cementerios se empezaron a remover y se empezaron a abrir. Empezaron a salir aquellas vidas que fueron al polvo. Aquellos cuerpos que fueron al polvo empezaron a salir, a resucitar. Y esos cuerpos en el aire recibían un cuerpo transformado irreprensiblemente. Recibían unas vestiduras blancas que resplandecían como el sol. Y esas vidas se iban directamente al Señor. Eran miles de almas que estaban saliendo de aquellos cementerios, de los 4 ángulos de la tierra. Pero asimismo, iglesia, empecé a ver que muchas vidas que están hoy en día en la tierra empezaron a dejar este cuerpo corruptible y empezaron a tomar un cuerpo incorruptible y empezaron a ser transformados y volaban no miles, sino ahora eran millones de millones de millones de millones de almas que se iban con el Rey de Reyes. La iglesia estaba desapareciendo. La palabra dice que al sonido de la trompeta, a la voz del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado aquí, los que no vamos a conocer muerte, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor allá en las nubes. El Señor está cerca. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Despierta, iglesia, Jesús ya está a la puerta, Jesús viene. Puede ser en un mes, en 2 meses, en un año, no lo sé. Pero lo que sí puedo decirte, que su venida está en breve. Su regreso está en breve. Él vino ya y vino en el vientre de una mujer llamada María. Fue a un madero, fue a una tumba y a los 3 días resucitó con gloria y con poder. Pero Él dejó una promesa, que así como se fue, volvería a venir por su novia amada, por ti y por mí. Él dijo: me voy a preparar morada, me voy a preparar morada, para que donde yo esté, la iglesia también esté. Su venida empezó a ocurrir. Habían iglesias que alababan a Dios como hoy ahorita.
Iglesia entera se quedaba. Veía predicadores que estaban en el altar y se quedaban. Habían iglesias con más de 1000 almas. Solamente veía que 5 o 6 se iban con el Señor. Eran muy pocos los que volaban con el Señor. Y Él decía: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Será que tú eres uno de los que se van o de los que se quedan? Porque hoy en día el diablo mentaliza mucho y les dice: si tú te quedas cuando el Señor venga, pues fácilmente dejas que te decapiten, que te degollen, dejas que te corten la cabeza y te vas con el Señor. Son los pensamientos que el enemigo te ha puesto. Y muchos así dicen. Pero si la muerte te sorprende, ¿a dónde irá tu alma? ¿Al reino de Jehová o al reino de las tinieblas? Y Él vendrá como ladrón en la noche. Iglesias enteras se quedaban, pero también iglesias enteras se iban con Jesucristo. La iglesia estaba desapareciendo. Él me empezó a mostrar el futuro arrebatamiento que ya está cerca. Empecé a ver las televisoras diciendo: Cristo vino. Otros medios de comunicación diciendo: los extraterrestres desaparecieron a miles de almas. Los evangélicos por la revista, por cualquier medio decían: los evangélicos desaparecieron. Se fueron los aleluyas. Cuando ellos decían aquello, en el libro de Apocalipsis dice la palabra: el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. La novia dice hoy: ven, Señor Jesús. Y el Espíritu de Dios se iba. Ya no había presencia de Dios en la tierra. Pero hoy todavía, iglesia, tenemos la oportunidad. En la tierra hay oportunidad, porque hay alguien llamado Espíritu Santo de Dios, quien hoy nos puede dar la libertad, hoy nos puede traer la salvación. Bendito sea Jesús. La iglesia ya había Cristo vino. Y el mundo les decían: cállate, no ha venido nadie. Fueron los extraterrestres. Fue una fuerza que bajó del cielo y se los llevó y los desapareció. Fueron los extraterrestres que los hicieron elevarse al aire. No ha sido nada. Y los que conocían la palabra se jalaban los cabellos, se pegaban en las paredes, se desangraban y decían: Cristo vino y nos hemos quedado. ¿Qué será de nosotros? Pasaremos la gran tribulación. Yo pude ver cómo buscaban la muerte, pero la muerte también había huido de esta tierra. Había una soledad en esta tierra. De pronto empecé a mirar un atrio muy grande, una plaza grande, y en aquella plaza empecé a ver miles de almas que la habían llenado. Los medios de comunicación estaban grabando aquel momento, y de pronto apareció un varón diciendo: tendremos un nuevo orden mundial. Vendrá un nuevo orden a esta tierra. Vi políticos en esa plaza, en ese atrio. Vi reyes ahí diciendo: tendremos un líder mundial que gobernará a todo el mundo, a todas las naciones. Todos los presidentes de todas las naciones estaban presentes en aquel momento y decían: le otorgamos el poder a aquel varón. Y yo pude ver cómo le rendían culto miles de miles. Y aquel hombre decía: porque ahora vendrá algo mejor.
porque aquellos han desaparecido, porque por ellos sufrimos, por eso, aleluya, pero hoy ya no están. Vendrá un nuevo orden, una nueva ley. Y empezó a decir: lo primero que desapareceremos, billete, son las tarjetas bancarias. Y yo pude mirar, era algo muy, muy pequeño, como si fuera una barra de un alimento, un código de una barra de alimento. Y se los empezaban a poner y decían: ¿quién quiere este nuevo orden? No sufriremos de alimento ni de escasez. Y las personas se lo empezaban a poner. Y eso es lo que muchos hoy en día conocemos como la marca de la bestia, la marca de Satanás. No decía 666, tenía un número en otro idioma. Dios me daba a entender lo que decía, y decía: es la marca de la bestia, el sello de Satanás. De pronto yo miraba ahí una oscuridad. La gente empezó a vivir su vida normalmente. Pasaban los días y la gente vivía su vida como si nada hubiera ocurrido, como si Cristo no hubiese venido. Muchos que habían dicho Cristo vino y que se estaban arrepintiendo en aquel momento se empezaban a marcar, porque pensaban que todo estaba volviendo a la normalidad. Y todos estaban sellándose con el sello de Satanás, con el sello de la condenación. Y todo el mundo parecía estar tranquilo. Pero de pronto miré 7 ángeles puestos en el aire. Con cada uno tenía una copa. Y él decía: es la ira, el cáliz de la ira de Jehová de los ejércitos. Cada uno empezó a lanzar aquel cáliz, lo que había dentro de aquella copa. Y en ese momento, iglesia, empezaron a caer los juicios de Jehová de los ejércitos a la tierra. Empezaba a caer juicio por juicio. Empezaban a incendiarse. Empecé a ver un humo subir de la tierra hacia arriba. Empecé a ver granizo caer del cielo, las estrellas caer del cielo, fuego caer del cielo. Empecé a ver un gran terremoto sobre la tierra. Voy a renunciar. Le metían aquel fierro por el orificio de su nariz y atravesaban su cráneo, su cerebro, y le decía: renuncia a Cristo. Y él dijo: Jesús, perdóname, pero ya no aguanto. Jesús, perdóname, perdóname, perdóname. Y él tuvo que renunciar a Cristo. No aplauda, porque esto no es bueno. Y él tuvo que renunciar a Cristo. Lo marcaban con la condenación del sello. Tomaron aquel niño de 12 años y renunció a Cristo. Toda esa familia renunció a Cristo. Yo pude ver cómo tomaron a un miembro de una iglesia que se había quedado. Y él decía: Señor, ayúdame a no renunciarte. Y le quitaban un dedo. Y él gritaba al cielo y decía: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Yo pude ver que con una navaja muy pequeña le empezaban a quitar su piel. Yo empecé a ver que le hacían los mismos juicios. Yo pude ver que le cortaban sus partes íntimas. Por el orificio de sus partes íntimas le metían como un fierro caliente y le decían: renuncia a tu Cristo. Y él decía: no lo voy a renunciar. Señor, ayúdame a no renunciarte. Ten misericordia de mí. Cuando vieron que ya no podían con él, lo llevaron a un campo donde habían guillotinas, planchas, con una cuchilla muy filosa arriba.
Yo pude ver que dejaban caer aquel cuchillo sobre su cabeza y era degollado, era decapitado. Y el Señor me dijo: este es el juicio para aquel que se quede. Dile a la iglesia que el novio va en camino. Dile a la iglesia que yo voy ya. Dile a la iglesia que yo no tardo y que pronto esto sucederá. Que de lo que yo hablé a través de mis palabras se ha de cumplir. Habla esto a la iglesia. Bendito sea Jehová. Habla esto y no lo calles, porque mi venida está cerca ya. Cristo viene. Cristo viene. La novia lo está esperando. Y el Señor me dijo: esto lo hablarás porque está cerca. Ponte sobre tus pies en esta noche. Aleluya. Yo no sé si tú quieres irte a una gran celebración que ya está cerca. Hoy traigo muchas invitaciones. Hoy traigo muchas invitaciones. Dios me ha dado muchas invitaciones espirituales para una gran fiesta. Y me ha dicho: repártelas. Repártelas, dásela a quien la quiera. El Señor me ha dado invitaciones espirituales y son cantidades, y me ha dicho: repártelas a quien quiera. Porque esta invitación es para una gran celebración. Es para una gran fiesta. Una gran fiesta en un gran salón hermoso. Un gran salón hermoso lleno de diamantes y de oro. Ya hay una mesa esperándote. Si hoy quieres tener una reservación en esa mesa y hoy quieres esa invitación, ven, tómala, pasa al frente. ¿Quién quiere esa invitación? ¿Quién quiere esa invitación? ¿Quién quiere esa invitación para que tenga una reserva en aquella mesa? En aquellas mesas de la boda del Cordero. Hoy yo siento ya tu gloria. Hoy yo siento ya tu espíritu. Y Racamansa lema quita lema santa la macaya. Hoy yo siento la gloria de Jehová. Yo siento la gloria de Dios. Y reproquete rima mama se tendere macaya. Rapa se tendere maquindalaya. Hoy yo ya siento la gloria. Mira, yo ya siento el Espíritu de Dios fluir. Yo ya siento el Espíritu de Dios correr. Hoy yo ya siento la gloria de Jehová bajar. Hoy yo ya siento la gloria del Padre descender. Jehová es real. Jehová vive. Jehová vive. Mira, toma esa invitación. Toma la invitación, toma la invitación. Dile: Señor, yo recibo esa invitación.